Profe, entonces ahora, según la circular que pasó, usted va a estar dando clases presenciales el otro semestre que viene, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Ya pasaron esa circular? Sí, de ayer. Ah, qué bueno. Entonces volvemos a las clases presenciales. Unos cursos nada más. Digamos, pero ahí decía que física general 2 y laboratorio de física sí volvían. Mándame la circular por WhatsApp para verla, Voy, porque voy, voy. yo no la he visto. Déjame ver si ya me la mandaron al email. No, no me la han mandado. Ya se la envío. Ya es que me estaba limpiando los dedos porque estoy tomando café. Estamos en lo mismo. Yo también me hice un cafecito. Sí, porque si no ya es, nada más le digo, se queda uno patinando. Bueno, ok. Entonces, bueno, vamos a ver resolución. Ahí está ya. Sí. Ahí viene después de la Facio, porque la Facio viene un montón de cursos y después viene ya la del Pacífico. Ajá. Considerando. Tareas que, bueno, lo que yo estaba pensando, ¿verdad? Que ojalá se haga continuo todo el semestre, digamos, que no sea, por ejemplo, como las escuelas y colegios, que iniciaron y después a mes y resto tuvieron que parar, porque imagínate. Sí, correcto. Ah, puchi, que está casi de último. Casi sí. Física General 2, qué lindo. Ahí está, se le hizo ya. Se me hizo. ¿Y la sede de Occidente cuál? Ay, Dios mío, ninguno. Bueno, por lo menos la del Pacífico. Ok. Bueno, muchas gracias, Byron. Ok, sigamos. Entonces, vamos a compartir la pizarrita para seguir. Entonces, clase número 3 del 19 de julio de 2021. Ok, entonces vamos a hablar del resistor o resistencia se llama. Ok, entonces el resistor es algo que se usa mucho en ingeniería eléctrica. Ok, vamos a decir que es un dispositivo de un circuito hecho para tener un valor específico de resistencia entre sus extremos. Ok, entonces los resistores siempre, digamos, muchos resistores, dispositivo, carambas. Entonces va a ser un dispositivo
que va a tener unas franjas. Ok, este dispositivo tiene, digamos, una franjita aquí. Tiene otra franjita aquí. Tiene otra franjita aquí. Y tiene otra franjita por aquí. Entonces, el resistor tiene dos conectores extremos. ¿Qué software más tieso? Bueno, tiene dos conectores, ¿ok? Este primer dígito este color indica el primer dígito. Este segundo color indica el segundo dígito. Este tercer color indica el multiplicador. Y otra banda, si la tiene, indica la tolerancia. Entonces, cuando está sin banda, entonces implica un 20% más menos 20% de tolerancia. Cuando la banda es plateada, implica un 10% más menos 10% de tolerancia. Y una banda dorada implica un más menos 5% de tolerancia. Ok, entonces, por ejemplo, voy a coger aquí un resistor ahí de internet cualquiera, ¿verdad? Entonces aquí venimos, digamos, este resistor, ¿verdad? Que tienen esta forma. Entonces, los códigos de color, las tablas, ¿verdad? Las tablas dan estos códigos, Entonces aquí, por ejemplo, este resistor tiene un valor de 5,7 kiloohmios, porque vean, este resistor, el primer dígito es verde. Me vengo aquí, verde, 5, ¿verdad? Entonces 5. El segundo dígito es violeta, 7. 7. El rojo es el multiplicador, es 10 a la 2. Por 10 a la 2, y tiene una banda plateada, ¿verdad? Entonces,
La plateada es de 10 más menos 10, ¿verdad? Entonces, esto es más menos 10%. Y este es el valor en ohmios de este señor, ¿verdad? Entonces, 57 por 10 a la 2 es 5.7 por 10 a la 3, ¿verdad? Entonces son 5.7 kiloohmios más menos 10%. Ese es el valor de esta resistencia, ¿verdad? Voy a enseñarles más resistencias en internet. ¿Verdad? Veamos aquí. Ok, entonces ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar todo esto, ¿verdad? Este es el montón de resistencias que hay. Estas son las formas de ellas. Ven, y aquí tienen el código, ¿verdad? Los códigos. Aquí también está explicado el código, ¿verdad? Entonces aquí está azul, por ejemplo, esta tiene el primer azul, es 6. El segundo código, el segundo dígito es 2, 62. Verde, multiplicador, 62 por 10 a la 5 ohmios, más menos, es dorado, más menos 5%. Es este señor que está aquí. ¿Ven? Entonces, así es como ya saben ustedes calcular los valores de la resistencia, ¿verdad? Y hay muchas formas de resistencias, ¿ok? Digamos, esta es una resistencia. Esta es una resistencia de un horno. Ven, estas son otros tipos de resistencias. Esta es una resistencia de un tanque de agua caliente. Esta también, esta también. Esta, no sé de qué será. Esta es una resistencia que pareciera de un intercambiador de calor por las laminitas estas, ¿verdad? Pero entonces hay resistencias de cocinas que son circulares. Vamos a ver si vemos alguna por aquí. Aquí están, véalas. ¿Ven? Entonces esto es una resistencia, pero que se enrolla en forma espiral para los discos de las cocinas. ¿Ok? Generalmente en las cocinas estas resistencias disipan 1 kilowatt. ¿Ok? Y en las tarjetas electrónicas se usan mucho estas chiquitillas, este montón de resistencias, ¿verdad? Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo de tarjeta electrónica que usa estas resistencias chiquitillas ahí, ¿verdad? Entonces, claro, todo esto es un diseño de una tarjeta, ¿verdad? Pero eso ya lo hacen los ingenieros eléctricos, ¿ok? Bueno, entonces sigamos. Ok, ya vimos lo que son las resistencias. Para un resistor óhmico, entonces, para un resistor óhmico, entonces, el gráfico, cómo varía, ¿verdad? Para un resistor óhmico, entonces, esta es la forma, la gráfica de un resistor óhmico es una línea recta, ¿verdad? Entonces, si ustedes grafican en un resistor, caramba, si ustedes grafican la corriente contra el voltaje,
¿verdad? Entonces, la pendiente aquí, M de esta curva es 1 entre R. ¿Verdad? Acuérdense que la ley de Ohm que acabamos de derivar, ¿verdad? La ley de Ohm dice que V es igual a I entre R, ¿verdad? Entonces, si vamos a graficar I en función de V, entonces de aquí despejamos I es igual a 1 entre R por V, ¿verdad? Entonces, esta que está aquí es la pendiente, ¿verdad? M, de la ecuación de esta, ¿verdad? Entonces, para una ecuación, ok, para un resistor no óhmico, como un diodo semiconductor, entonces la variación es un poquito distinta, ¿verdad? La variación, ¿cómo varía? La pendiente de la curva I contra V es una curva que más o menos viene así, pasa por cero y empieza a elevarse. Entonces, para estos resistores, en dirección de la corriente y voltaje positivos y aumenta en forma no lineal con V. Ok, y en dirección de la corriente y voltajes negativos, no pasa corriente o es muy poca. Ok, entonces hagamos otro problemita para ir ilustrando todo lo que vamos viendo. Problema número 2. Dice, el alambre de cobre calibre 18 del problema anterior tiene un diámetro de 1.02 milímetros y una sección transversal de 8.0 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Transporta una corriente de 1.67 amperios. Calcule A, la magnitud del campo eléctrico en el alambre. B, la diferencia de potencial entre dos puntos del alambre separados por una distancia de 50 metros. Y C, la resistencia de un trozo de 50 metros de longitud de ese
alambre. Ok, entonces teníamos el problema anterior, ¿verdad? Teníamos calibre 18, diámetro 1.02 milímetros, sección transversal de 8 por 10 a la menos 7. Vamos a ver si coincide con el área que calculamos nosotros. Ajá, sí, aquí está 8.17 por 10 a la menos 7. Ok. Transporta una corriente, ¿verdad? Entonces vamos poniendo los datos, ¿verdad? Tenemos el cablecillo, que no lo vamos a dibujar porque ya lo dibujamos en el problema anterior. Entonces tenemos el diámetro, es 1.02 milímetros. Y entonces lo escribimos de una vez como metros, 0.00102 metros. Y tenemos un área que la da el problema, pero ya nosotros lo habíamos calculado, 8.0 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. ¿Verdad? Entonces, usamos las fórmulas que hemos visto. Entonces, el campo eléctrico me dice que es ρ por la densidad de corriente. Esto no tengo la resistividad y no tengo la densidad de corriente, pero entonces esto lo puedo expresar como ρ por I entre el área. Y ahora sí vemos que el ρ lo habíamos calculado en el problema anterior, ¿verdad? ¿Dónde está ρ? Aquí. No la calculamos cómo es. Ah, ok, no, el ROI hay que encontrarlo de una tabla. Ahora les digo dónde. Entonces, es alambre conductor, ¿verdad? Entonces hay que irse a la tabla 27.2 del Serway. Entonces vamos al Serway, tabla 27.2. Aquí está. $1.72 por 10 a la menos 8 ohmio metro. Vamos a ver. Ajá. Ok, entonces vean, voy a pasarle para que vean la tabla, ¿verdad? Entonces, aquí están los datos de la resistividad de varios materiales y aquí están los coeficientes alfa de temperatura para las fórmulas que vimos. ¿Ok? Entonces, para el cobre que estamos usando, la resistividad es 1.7 por 10 a la menos 8 ohmiometros, ¿verdad? Entonces, seguimos con el... Seguimos con el problema. ¿Volvimos a la pizarra o me perdí? No, ahí estamos bien, estamos bien. Estamos en la pizarra, ok. Entonces, aquí vemos que podemos encontrar, ok, y lo tengo. Rho lo consigo de la tabla y el área la tengo. Entonces, puedo hacer este cálculo, ¿verdad? Entonces, Rho es igual a 1.7 por 10 a la menos 8 ohmio metro, ¿verdad? Esto está en la tabla 27.2 del Serway.
Entonces, ya podemos calcular el campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, entonces es 1.72 por 10 a la menos 8, que es la resistividad, por 1.67. Todo está en Sistema Internacional de Unidades, entonces al final me van a dar las unidades del campo eléctrico, ¿verdad? 8.2 por 10 a la menos 7. ¿Por qué puse 8.2? Es 8.0, ¿verdad? Bueno, me revisan las operaciones y esto da 0.035 voltio sobre metro. Luego, para la parte B, la diferencia de potencial entre dos puntos, aquí me faltó la P, del alambre separados por una distancia de 50 metros. Entonces, para la parte B, tengo que el voltaje es igual al campo por la longitud, ¿verdad? Entonces, tengo el campo, ya lo calculé, y la longitud me dicen que son 50 metros, entonces puedo calcular el voltaje, ¿verdad? Entonces, esto es 0.035 voltios sobre metro, sistema internacional, por 50 metros, y entonces la caída de voltaje es 1.75 voltios. Y la tercera pregunta es la resistencia de un trozo de 50 metros. Entonces, la resistencia es la resistividad por el largo entre el área. Y entonces esto es 1.7 por 10 a la menos 8 por el largo del alambre que me están pidiendo, 50 metros, entre 8.2 por 10 a la menos 7 metros cuadrados. Todo está en sistema internacional, entonces esto me da en ohmios. 1.05 ohmios. Ok, ¿alguna pregunta? Vean que la materia es bonita y no es complicada, ¿ok? Problema número 3. Dice, suponga que la resistencia del alambre del problema anterior es 1.05 ohmios ¿Dónde están los ohmios? Se me perdieron los ohmios. Ohmios a 20 grados centígrados. A 20 centígrados. Calcule la resistencia a 0 grados centígrados y a 100 centígrados. Bueno, de nuevo, me dan la temperatura de referencia son 20 grados, ¿verdad? Entonces esta es la temperatura de referencia. 20 grados es la temperatura de referencia, ¿verdad? Entonces T0
es igual a 20 centígrados. Y me dicen que es 1 punto la resistencia, ¿verdad? Entonces tengo que R a T0 igual 20 centígrados. Me dicen que es 1.05 ohmios. Entonces me están pidiendo R a T igual 0 centígrados. ¿Cuánto vale? Y R a T igual 100 centígrados. ¿Cuánto vale? Bueno, entonces hacemos uso de la fórmula de la resistencia. Entonces la resistencia es igual a R0 que multiplica a 1 más alfa T menos T0. ¿Ok? Y tengo de las tablas que alfa para el cobre, alfa es igual a 0.00393 grados centígrado a la menos 1. ¿Verdad? Entonces reviso la fórmula y veo a ver qué me hace falta. Entonces tengo R0, me la dan. 1 es una constante. Alfa ya la conseguí de las tablas. T es 0 grados primero y T0 es 20 grados. Entonces ya tengo todo esto. Entonces sustituyo. Y entonces esto implica que R a 0 grados centígrados es igual a 1.05 que multiplica a 1 más 0.00393 que multiplica a 0 menos 20 centígrados. Ok, hacemos esa multiplicación y a mí me dio 0.9675 ohmios. Y luego calculo también R a 100 centígrados es igual a 1.05 que multiplica a 1 más 0.00393 que multiplica a 100 menos 20. Y eso nos dio 1.38. ¿Ven? Entonces el alambre a 100 grados tiene más resistencia que a 0 grados, ¿verdad? Entonces podemos hacer la relación. Entonces fíjense que R a 100 grados entre R a 0 grados es igual a 1.38 entre 0.97, ¿verdad? Y esto da 1.42. O sea, esto implica un incremento de 42%. Entonces, para mantener una corriente constante, ¿verdad? Entonces, el voltaje que tenemos que aplicar es I por R a 100 centígrados, ¿verdad? Y esto es I por R a 0 grados centígrados por 1.42, ¿verdad? Y esto implica entonces un 42% más
de voltaje a 100 grados centígrados que a 0 grados centígrados. Ven, por eso es que los cables y los conductores se tienen que mantener a bajas temperaturas, porque si no, entonces tenemos que invertir muchísima más energía para poder tener una misma corriente. Ok. Bueno, ahí en el Segway tienen un problemita de un cilindro para que lo estudien, ¿ok? Y la resistencia que da es una función logarítmica. Bueno, entonces, como uno de los puntos últimos está la fuerza electromotriz y circuitos. Entonces, en un segmento de conductor se produce una corriente ante un campo eléctrico E. Pero después de un tiempo, la corriente se hace nula. ¿Y por qué pasa esto? Es simplemente porque, vean, cuando tengo yo aquí un campo, ¿verdad? Entonces aquí tengo yo un campo, una densidad y una corriente. Entonces supónganse que aquí tenemos un E. Tenemos una densidad de corriente vectorial también. Y tenemos una corriente I, ¿verdad? Entonces, E, aquí, digamos, este es el tiempo T0. Aplicamos el campo al tiempo T0. Este es lo que pasa en el tiempo T1. Y esto es lo que pasa en el tiempo T2. ¿Verdad? O sea, donde 0 es menor que T1 y T1 es menor que T2. Ok, entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Que E genera una corriente I, ¿verdad? Ahora aquí, un tiempo después, se empieza a acumular cargas en los extremos que producen un E2 opuesto a E1 o opuesto a E, ¿verdad? Al que habíamos puesto. Ok, entonces, con E se empiezan a acumular cargas en un lado. No se preocupen por los signos, ¿verdad? Ya vimos que con las corrientes, los signos de las cargas, lo importante es
que en un lado se ponen unas cargas y en el otro lado se ponen otras cargas, ¿verdad? Entonces aquí empieza a producirse un campo pequeñito, E, pero en el sentido opuesto, ¿verdad? Este es E2. Y finalmente se acumulan tantas cargas ¿verdad? Que el campo que se produce contrarresta el campo inicial E, ¿verdad? Entonces aquí tenemos E1 o E y tenemos E2. De tal modo que la sumatoria de los E es igual a 0 y entonces la corriente se hace 0. Ven, por eso es que se necesitan los circuitos, porque se necesita alguien que ponga la fuerza para mantener las cargas dando vueltas. Entonces decimos aquí, finalmente se acumulan las cargas suficientes para producir un campo eléctrico de magnitud igual al original, pero en sentido opuesto. ¿Ok? Y entonces decimos, por esta razón, no se puede mantener una corriente estable y fluyendo constantemente en un trozo de conductor. Y así se establece la necesidad de formar un circuito que cierre la malla o espiral para que la corriente esté fluyendo constantemente. Además, se necesita de un agente que invierta energía en mantener la corriente fluyendo, ¿verdad? Porque no se va a mantener así porque así, ¿verdad? Hay alguien por la primera ley de la termodinámica, hay alguien que tiene que poner el trabajo para mantener las cargas dando vuelta, ¿verdad? Y fluyendo por todo el circuito. Es semejante a una fuente de agua ornamental en la que la bomba impulsa el flujo de agua hacia arriba. Luego, la gravedad la hace bajar perdiendo energía y luego la bomba le vuelve a realizar trabajo que se convierte en energía sobre el agua y la vuelve a subir y se repite el ciclo o circuito. ¿Ok? En los circuitos se llaman FEM o lo llaman también fuente FEM, que significa fuerza electromotriz. Electromotriz. Tales como baterías, generadores eléctricos, celdas o paneles fotovoltaicos,
termopares y etcétera. Ok, entonces ven la necesidad. Por eso es que vean cómo hemos ido desarrollando todos los temas, ¿verdad? De cómo E produce una corriente, de cómo esa corriente produce una densidad de corriente, ¿verdad? De que las cargas no importa el signo que tengan, la corriente, lo que me interesa es el número de cargas que pasan por una cierta área, etcétera. Pero entonces llegamos a un límite donde nos dicen, no, aquí ya no podemos hacer nada más, porque en un pedazo de conductor la corriente dura muy poquitillo. En 2 toques el conductor se carga y se cancelan los campos y ya no hay más corriente. Entonces tenemos que hacer un circuito. Ok, entonces vamos a suspender aquí y les aviso por WhatsApp cuando seguimos con la última clase. ¿De acuerdo? Está bien.